Muy bien, mis queridos estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy con nuestro curso de comunicación integral en el tema el lenguaje, características y funciones. Esto lo venimos trabajando desde la semana pasada. Todos los temas se van relacionando. El día de hoy vamos a trabajar características del lenguaje. Inicialmente voy a comenzar con esto. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Sencillo. Ya les voy a destacar por aquí. Tenemos, es universal. ¿Por qué se dice que una de las características del lenguaje es que es universal? Porque todos los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicarnos. También dentro de las características tenemos que es innato. ¿Qué quiere decir innato? Esto es un prefijo que me dice que no es nato. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos el lenguaje propio desde que nacemos. Cuando estamos bebés y queremos llamar la atención de nuestro padre, nuestra madre, lloramos si no sabemos hablar. Aun cuando ya sabemos hablar, si no nos sale pronunciar palabra y queremos expresar algo que nos duele, hacemos señales. Siempre estamos buscando la manera de comunicarnos. Si de repente hago así es porque me duele la cabeza. Siempre busco la forma de expresar lo que estoy sintiendo. Entonces esto nace con nosotros. No es que alguien llegó y lo montó. No, nosotros nacemos con esta capacidad. Desde que estamos incluso en el vientre materno, nosotros nos comunicamos, porque si ustedes van y le preguntan a sus mamitas que cuando ustedes estaban en la barriguita, ¿cómo sabía ella que ustedes estaban vivos, que estaban bien? Porque daban pataditas, porque se sentían los movimientos y todo lo demás. Entonces, dentro de las características del lenguaje tenemos que es innato porque es propio del ser humano. Ya eso está con nosotros. Nacemos con esta capacidad de desarrollarlo. Tenemos biarticulado. ¿Por qué es biarticulado el lenguaje? Porque presenta dos articulaciones, los morfemas y los fonemas, y ya eso lo vamos a ver con detalle dentro de poco. Muy bien. Ahora, ¿por qué es racional? El lenguaje es racional porque las ideas nacen del pensamiento. Evidentemente, desde nuestra cabecita, todas las ideas están allí procesadas en nuestro cerebro. Y se dice procesadas porque tampoco llegan de la nada. Todo llega por un sistema, es un proceso. Si yo observo, por ejemplo, el semáforo que está en verde, inmediatamente, si yo soy conductora, mi cerebro procesa de que ya tengo permiso para circular, pero si lo veo en rojo, inmediatamente mi cerebro procesa que no debo continuar con mi movimiento por la vía. Bien, entonces por esto es racional, porque siempre vamos a utilizar nuestro cerebro en todo momento. Ya. Vamos con las funciones. Estas funciones son importantísimas. Tenemos la primera, emotiva. ¿Cuál es la función emotiva del lenguaje? ¿Por qué? ¿Para qué? Decimos que la función del lenguaje emotiva nos sirve a nosotros para expresar las emociones, las sensaciones, esos estados físicos, esos estados, todo lo que es emocional. Me siento triste, me siento feliz, me siento contento, ¿ok? Todo está relacionado con lo que estoy sintiendo. Entonces, si yo digo, mami, me siento feliz, te amo mucho, ya estoy expresando amor, cariño, sentimiento. Pero, déjenme borrar por aquí un ratito. Muy bien, pero la conativa o apelativa, esta función, tomen nota de esto, pregunta de examen, chicos. Conativa, función conativa o apelativa. Esta función conativa o apelativa me permite a mí
como emisor, hacer que el receptor haga lo que yo estoy pidiendo. Esto es una función que me permite a mí generar una orden. Si yo les digo a ustedes, por favor me sacan el cuaderno, esto es una función conativa o apelativa que yo estoy dándole uso dentro de las funciones del lenguaje. Cuando yo digo, por favor, cierra la puerta, enciende tu cámara, estoy utilizando la función conativa o apelativa del lenguaje. Entonces, ¿cuál es su función principal? Incitar o influir a otro para que haga algo. ¿Quién es la persona dominante aquí? El receptor tiene que hacer lo que el emisor esté indicando, ¿ok? Tenemos también la función poética dentro del lenguaje. No es solamente expresar cariño, no es solamente hablar para que alguien me acerque algo o cumpla con lo que estoy pidiendo, sino también tiene la función poética. Esta función busca provocar una forma diferente dentro del lenguaje. Se presenta sobre todo en los textos literarios y publicitarios. Esta función poética es la que le dan lírica, la que nos permite hacer música, poemas, poesías, versos y armonizar nuestro discurso para agradar a alguien o incluso para hacer alguna queja, pero de manera poética, educada, organizada y con mucho sentido. Por ejemplo, Perú es único y grande, es lo mejor del planeta Tierra. Ya usted está buscando algo de poético dentro de una expresión tan bonita como hablar así de su nación. Muy bien. Tenemos la función referencial. Y ahorita lo vamos a ver más a profundidad. ¿Cuál es la función referencial? Busca representar objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Esto está muy relacionado con lo informativo. Entonces, el contexto, ¿cuál es la parte dominante? El contexto en el que se está desarrollando. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. La población chilena supera los 15 millones de habitantes. Ya aquí se está dando uso de la función referencial. ¿Ok? Muy bien. Tenemos la metalingüística. Esta función metalingüística suele referirse al código mismo. Es la que nos permite conocer nuevas palabras. Por ejemplo, ¿qué significa altruista? Eso es una palabra. Nos permite instruirnos sobre el mismo lenguaje. Por eso tiene función metalingüística, porque no es radical. Dentro de las funciones del lenguaje podemos, fíjense, expresar nuestros sentimientos y emociones, emitir órdenes o dar reportes de lo que hemos hecho en cuanto a la función conativa o apelativa. Tenemos la función poética que nos permite darle armonía de una manera muy elegante a una expresión para referirnos a algo, a alguien, a una nación, a la familia, a cualquier contexto, pero de manera armónica, que suene bonito, en forma de rima, en forma de poema, que suene bastante artístico. La referencial que nos permite dar noticias, ¿ok? Nos habla de un contexto en general. La metalingüística que nos permite conocer más de nuestro propio dialecto, de nuestra propia lengua. Y tenemos la fática, que aquí esta es bien importante. Ella como tal no tiene un contenido, pero sí tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Abrir y mantener un canal de comunicación, verificar si estoy siendo comprendida o no. Por ejemplo, cuando yo digo, aló, ¿me escuchas? Aló, ¿qué significa? Aló no tiene como tal, es simplemente una expresión que me permite confirmar que hay alguien del otro lado que me está escuchando. Esto lo hago yo, sobre todo cuando estoy hablando por teléfono. Aló, ¿me escuchas? Probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ya alguien hace una seña. Sí, se le escucha, perfecto, sí.
Entonces, esta función fática dentro del lenguaje busca garantizarme a mí como emisor que hay uno o más receptores que van a prestar atención. Continuamos. Aquí tenemos la función, nuevamente, tenemos la función emotiva o expresiva, que es lo que busca expresar los sentimientos y emociones del emisor. En este caso, se habla de, se usan pronombres y formas verbales. Un ejemplo que tenemos aquí, qué susto me di. ¿No te lo he dicho yo muchas veces? Ya aquí estoy expresándome, estoy comentando algo que estoy sintiendo. En la representativa o referencial, recuerden ustedes que el objetivo es informar o transmitir un contenido, es decir, el mensaje. ¿Qué se necesita? Léxico claro, apropiado y sencillo, exento de adornos o frases recargadas. Entonación neutra, sin emotividad. Por ejemplo, el agua es buena conductora de la electricidad y por cierto, chicos, hoy es el Día Mundial del Agua, que nos sirve para tantísimas cosas y sin ella, pues sin duda alguna no existimos. Tenemos la función conativa o apelativa, estamos repasando lo que ya vimos en el PowerPoint anterior. ¿Qué es lo que busca? Influir, aconsejar o llamar la atención del receptor. ¿Para qué? Para que actúe de una forma determinada. Quiere decir, para que haga lo que yo estoy sugiriendo que debe hacer. ¿Qué se necesita o qué es lo que predomina? Uso de pronombres y formas verbales en segunda persona. Uso de verbos en modos imperativos, entonación exclamativa o interrogativa. Un ejemplo claro de todo esto. Oye, te estoy llamando a ti, por ejemplo. José, siéntate. ¿Tú cómo te llamas? Es una manera de generar una respuesta de mi receptor. Abre tu cuaderno, enciende tu cámara. Por favor, los márgenes con rojos y bien hechos. Eso quiere decir que estoy utilizando la función conativa o apelativa de la comunicación, de lo que es el lenguaje. La poética o estética, como ya se los dije, busca expresar un mensaje de forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos. Recuerden ustedes, chicos, ¿cuál es el código? Nuestra lengua. No voy a hablar en quechua a un grupo de personas que solamente hablan inglés, o no voy a hablar inglés a un grupo de personas que solamente hablan español. Eso es el código. Forma parte de ese idioma que todos estamos manejando, que mis receptores van a escuchar. Muy bien. Aquí nos dicen que dentro de la función poética o estética, el vocabulario es bien selecto. De verdad que es bien rebuscadito porque busca armonizar, como ya se los dije. Es cuidadoso y siempre se usan recursos o palabras que evoquen la belleza, que resalten y destaquen las palabras que nosotros queremos decir para adornar un contexto. Por ejemplo, las nubes, cual copos de algodón, esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Eso sonó bonito. Es diferente a que si yo sencillamente digo, ay, qué linda están las nubes del cielo azul. El cielo ya sabemos que es azul y ahí ya estoy redundando. Pero fíjense la manera tan armónica de utilizar la función poética o estética. Si yo, por ejemplo, le digo a Smith, Chombita, por favor, utilizando la función poética, me vas a realizar una expresión del Colegio Santo Domingo. Yo lo puedo hacer, él simplemente va a buscar las palabras más bellas, más armoniosas, para darme una expresión del colegio, utilizando la función del lenguaje poética o estética. Por eso es importante que ustedes estén prestando muchísima atención para que podamos hacer los ejercicios al momento de la interacción. Tenemos la fática o de contacto, que ya les dije que lo único que busca esta expresión es tener la certeza de que hay un receptor, de que alguien definitivamente me está escuchando. Aquí tenemos, oiga, ¿me oye? ¿Me escucha? Diga, sí, le escucho. Aló, 1, 2, 3.
son ejemplos de la función fática o de contacto. En su contenido como tal no me expresa algo bien espeso, simplemente busca de que yo esté segura que tengo un interlocutor del que ya he captado su atención. Y la metalingüística ya saben que aclara los aspectos referidos al código, es decir, de nuestra propia lengua. Nos permite enriquecernos. Si yo no entiendo algo de la lengua en la que me están hablando, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué es metalingüismo? Ustedes ya, ay, no, Miss, pero es una palabra muy grande además. Bueno, meta, en este caso, quiere decir amplitud. Y lingüística me habla de la manera en que yo estoy emitiendo los sonidos, las palabras. Entonces, es la amplitud con que yo emito las palabras, todo el contexto, todo lo que está relacionado con nuestra lengua. En tal sentido, la función metalingüística me permite a mí enriquecerme mucho más al respecto de la lengua que estoy utilizando, y la lengua es el código que estamos utilizando dentro de la comunicación. Aquí dice, ¿de qué se nutre esto? Frases sencillas y claras, sin complejidad, términos bien precisos y concisos, sin ambigüedad, sin que sean antiguos, incoherentes, sino todo bien preciso. Aquí, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Ah, yo me estoy enriqueciendo ya, y eso, por cierto, lo vamos a ver el día de mañana, palabras compuestas, palabras derivadas, en el curso de razonamiento verbal. Entonces, con la función metalingüística, yo me estoy enriqueciendo en cuanto al código, en cuanto al vocabulario. Y así se cumplen las funciones del lenguaje para la clase de hoy. Ahora bien, aquí tenemos algunos otros ejemplos. En las funciones del lenguaje fundamentales tenemos expresiva, apelativa y representativa. En la expresiva yo digo, wow, qué calor. Y adicional yo lo acompaño con posturas y gestos de los que ya hablábamos en las clases anteriores. Yo digo, wow, qué calor. Cállate. Gol, ya son expresiones de emoción. En tal sentido, aquí se cumple la función expresiva del lenguaje. La apelativa, arriba las manos. José, te esperan. Ya estoy diciéndole a mi receptor sobre lo que tiene que hacer o una información de que él tiene que generar y hacer algo. Tenemos la representativa, que está muy relacionado con noticias, como los enunciados, algunas definiciones de algunos términos. Por ejemplo, cuando se nos explicó qué era el COVID-19, ya allí el lenguaje cumplió una función representativa, porque nos ha dado una información en su contenido tenía muchas definiciones. También se utiliza este tipo de lenguaje en las conferencias y en los discursos. En tal sentido, chicos, sí tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo uso de esta función de lenguaje representativa, porque tiene que ser bastante puntual, bastante formal, y el uso del vocabulario debe ser correcto. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer una exposición en este momento, las palabras tienen que ser bien fluidas y deben estar bien elaboradas. No debo utilizar palabras que no vayan con el tema ni en el contexto, y que mucho menos que sean inapropiadas. Aquí tenemos las funciones secundarias. Tenemos la fática, hola, aló, lo que ya les decía, 1, 2, 3, probando, probando. Las metalingüísticas, que por ejemplo ya nos da una definición más certera de nuestro propio código. Cuando hablamos de la tilde diacrítica, se emplea para diferenciar significados. Ya estoy enriqueciendo más la manera como voy a escribir dentro de mi propia lengua. Y la estética, que ya utiliza poesía, frases populares, piropos, la publicidad, refranes y otros más. Muy bien. Mis niños, en la práctica calificada del día de hoy, ustedes me van a volver a decir qué es el lenguaje, me van a nombrar cuántas características tiene el lenguaje y cuáles son. También me van a nombrar las funciones del lenguaje. Me van a decir qué es la función apelativa o conativa del lenguaje. Finalmente, las evidencias, ustedes ya saben, lo pueden enviar a mi Messenger, esto con la finalidad de que quede su evidencia allí registrada. Me van a colocar su nombre, su apellido, su grado, siempre con las buenas tardes, los buenos días, en la hora que corresponde, y en caso contrario que se les dificulte,
que no manejen Messenger por diferentes situaciones, ustedes lo van a enviar a mi correo que es lamaestraprada@gmail.com. Allí me van a enviar las evidencias del trabajo del día de hoy. Muy bien, mis niños, dejo de compartir pantalla para que avancemos con nuestra interacción. Muy bien. Voy a abrir micrófonos en este momento.